Buenos días para con todos. Estoy contento de empezar con ustedes este congreso y este es nuestro primer taller y lo que vamos a ver hoy día es un mensaje radical. El evangelismo es un mensaje radical porque desde el momento en el que tú escuchas el evangelio y viene a tu vida, cambia por completo. Tu misma naturaleza cambia. Entonces el evangelismo es un mensaje radical. Mi propósito con este taller es ayudarte a cumplir tu responsabilidad con el evangelismo. Desafiarlos, a ustedes jóvenes, a que hablen y no callen, a que compartan el evangelio en todas partes, en todo lugar. Para esto, quiero que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Hechos capítulo 8. Y nos vamos a ir moviendo en diferentes versículos y desarrollando esta idea de un mensaje radical. ¿Y qué es lo que deberíamos anunciar? ¿Cómo lo deberíamos anunciar? Vamos a ver esto. Hechos capítulo 8, versículo 1, empieza allí y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, y presta atención en esto, y de Samaria, salvo los apóstoles. Empezamos en este pasaje con una persecución venida por Pablo, y los cristianos que estaban allí en Jerusalén en los primeros años de la iglesia fueron sacados de Jerusalén, menos los apóstoles. Entonces, acá vemos una gran persecución. La muerte se refiere a la muerte de Esteban. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que estos hombres, recuerda, los esparcidos fueron por todas partes, dice, por Judea y Samaria, ¿no? Versículos 2 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3 dice: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces lo que estamos viendo aquí es la persecución, son los primeros años de la iglesia, y nuevamente te quiero enfocar, vamos a ver por qué el evangelio es un mensaje radical. En realidad porque muchos no lo quieren hacer. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro enfoque en tiempos difíciles? Todos pasamos tiempos difíciles. Ahora estamos pasando un tiempo difícil, ¿no? A nadie le gusta usar mascarilla, tener que mantener distancia, haber estado en las casas, no nos gusta. Pero en estos tiempos difíciles necesitamos estar enfocados y estar enfocados en este mensaje radical que es el evangelismo. ¿Quién fue la primera persona que te habló de Cristo? ¿Recuerdas? Tú podrías ser la primera persona que le hable de Cristo a otras personas. ¿De quién es la responsabilidad de predicar el evangelio? Y esta es una pregunta retórica porque recae en nosotros. Entonces, cuando hablamos de evangelismo como una responsabilidad, en realidad no nos referimos a que sea una obligación. En realidad esto es parte de nosotros, nace de nosotros. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste de Cristo a otras personas? Otra pregunta: ¿cómo debería ser tu evangelismo? ¿Cómo deberías tú compartir este mensaje tan radical que cambia vidas? Estamos acostumbrados en la Biblia a ver personajes de gran importancia como Pablo, Pedro y aún Jesús, y los usamos constantemente en diversos talleres, pero hoy te voy a hablar acerca de unos desconocidos. Recuerda Hechos 8, versículo 1, dice que en aquel día hubo gran persecución y los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos. ¿Quiénes son estos esparcidos? Empecemos ahí. ¿Quiénes eran estos esparcidos? Eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres sin quizás mucha preparación. Pero vamos a ver qué es lo que hacen estos hombres esparcidos. Entonces vamos a desarrollar ahora la lección, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que estaban anunciando estos esparcidos? Versículo 4 nos dice: pero los que fueron esparcidos, nuevamente estos hombres, iban por todas partes, y mira lo que están anunciando. ¿Sabes qué? En medio de la dificultad, en medio del problema, es muy fácil poder desviarnos del mensaje principal.
Y estos hombres están pasando una persecución, están siendo sacados de sus casas, sacados de su comodidad. Ya no van a ver a la familia, ya no van a ver las cosas que conocían, los lugares que ellos frecuentan. Ellos están siendo sacados y por la preocupación, por el cuidado de su familia, están saliendo. Pero estos hombres no se desviaron, estos hombres no contaban lo mal que les estaba yendo. Estos hombres no estaban contando lo héroes que eran al salir, al pasar esta persecución. No, ellos no hablaban de sí mismos, no hablaban de sus problemas. Ellos estaban e iban anunciando el evangelio. Hermanos, ¿qué es lo que estaban anunciando ellos? Jóvenes, ¿qué es lo que ellos anunciaban? Anunciaban el evangelio. Y nosotros deberíamos también anunciar el evangelio en tiempos difíciles y en tiempos buenos. No deberíamos perder este enfoque porque el evangelio es un mensaje radical. Entonces, ¿qué es lo que estaban anunciando? Anunciaban el evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y esa es la razón, no de nosotros, no se trata de nuestro mensaje, es el mensaje de Cristo. El evangelio son las buenas nuevas. El evangelio es Cristo hecho carne, es la promesa cumplida, es Cristo yendo a la cruz, es Cristo muriendo por nosotros en nuestro lugar, es Cristo resucitando, es Cristo venciendo la muerte y dándonos esperanza y salvación. Ese es el evangelio. Necesitamos estar enfocados en la incomodidad para tener un evangelio, para no desviarnos del evangelio. Entonces ya hemos visto que estos hombres, ¿qué es lo que anunciaban? Y anunciaban a Cristo. Número 2, si estás tomando notas, ¿quiénes lo anunciaban? Y ya hemos visto, los que anunciaban esto son los esparcidos. No eran los apóstoles, porque allí te dicen en los primeros versículos del capítulo 8 que los esparcidos fueron los que salieron. Los que se quedaron en Jerusalén eran los apóstoles. Entonces, los esparcidos, hombres anónimos, hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, que no tenían mucho protagonismo, que estaban quizás muchas veces sentados y escuchando. Quizás algunos de ellos era su primer culto. Quizás algunos de ellos no tendrían más de 5 años, porque la iglesia no tenía tanto tiempo en ese entonces. Entonces, no eran hombres muy preparados, no habían pasado por un seminario, no habían pasado por clases, por talleres, no. Pero ellos asumieron para sí mismos la responsabilidad de anunciar este evangelio. ¿Y quiénes lo anunciaban? Lo anunciaban hombres comunes y corrientes que adoptaron para sí mismos esta gran responsabilidad de la gran comisión de anunciar el evangelio. Joven, eres tú ese responsable, no hay otro más, eres tú ese responsable de anunciar este mensaje radical. Y déjame decirte por qué, porque esto es un llamado general, ¿sí? Estos hombres, como te dije, eran hombres comunes y corrientes, no eran los apóstoles, pero adoptaron para sí esta responsabilidad, no tuvieron mucha preparación, pero esto va más allá de tus gustos. Jesús mismo dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un llamado general para todos, porque todo creyente tiene esta responsabilidad de ir y compartir el evangelio. Y asimismo, como es un llamado general, también es un llamado natural. Es natural en el creyente querer compartir a otros el evangelio. Cuando el evangelio llega a tu vida, tú no te quedas con el evangelio. Lo natural es querer compartir estas buenas nuevas, esta buena noticia con los demás. Cuando algo bueno viene a tu vida, tú quieres también compartirlos a otros. Entonces, esto es algo natural. En 2 de Corintios, capítulo 5, 20, dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, esta responsabilidad es algo natural en nosotros. Necesitamos, nuevamente te digo esto, estar enfocados en la incomodidad para un evangelismo intencional y constante, que es lo que vamos a ver. Ahora, déjame mostrarte, ya hemos visto qué es lo que estaban anunciando, el evangelio, quiénes lo anunciaban, los esparcidos, hombres comunes y corrientes, pero déjame mostrarte ahora cómo debería ser tu evangelismo. Y es que 2 cosas que quiero mostrarte.
tu evangelismo debería ser intencional y constante. ¿No te ha pasado que todos tenemos amigos que no son parte de la iglesia, que no vienen a la iglesia, en el trabajo quizás, en las actividades diarias, jóvenes en las pichangas, no sé, tenemos muchos amigos que no vienen a la iglesia? Pero muchas veces las conversaciones con ellos no empiezan con temas espirituales. Las conversaciones no van a empezar con que ellos te pregunten, oye, háblame de Cristo. Chicos, eso no va a pasar. Joven, eso no va a pasar. Y si lo pasa, gloria a Dios, pero pasa muy pocas veces. Y déjame decirte que tú eres ese llamado a poder compartir este mensaje radical. ¿Cómo debería ser nuevamente, punto 3, cómo debería ser nuestro evangelismo? ¿No? Debería ser monótono, debería ser frío, debería ser quizás ocasional, debería partir de ellos, no de nosotros. Déjame decirte que tu evangelismo debería ser intencional, número 1, y constante. Y para esto vamos a repasar el versículo 4, Hechos 8:4. Mira lo que dice ahí. Es hermoso cuando la Biblia te da detalles específicos. Hechos 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, estos hombres, mira estas cosas que te dicen, iban por todas partes, anunciando el evangelio. Mira lo que dice, iban anunciando. Dos verbos en tiempo presente y continuo, o sea que está aquí y estará. Esto dice, iban por todas partes anunciando. Ellos iban anunciando, partía de ellos. Por eso que tu evangelismo ha de ser intencional. Estos hombres iban anunciando, aprovechaban cada oportunidad, entendieron bien la gran comisión, se esforzaron en medio de un problema y no se olvidaron de su responsabilidad, mantuvieron el enfoque de compartir el evangelio a otros, por eso iban anunciando, partía de ellos, era natural en ellos querían hacerlo. Joven, tú deberías querer también hacerlo, parte de ti anunciar el evangelio. ¿Cómo deberíamos anunciar? Si ya sabemos que debemos anunciar, ¿cómo debería ser? Intencional. Deberíamos tener toda la intención de querer compartir. Debería ser toda nuestra intención de que estas personas, nuestros amigos, estén sentados en la iglesia, estén participando de la obra de Dios. Esa debería ser nuestra forma de poder evangelizar intencional. Es de nosotros. Tenemos todas las ganas y queremos hacerlo. Tenemos el mensaje y sabemos qué es lo que tenemos que decir. Es intencional. Y número 2, es constante. Mira el mismo versículo, Hechos 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban, pero dice acá algo interesante, por todas partes. Si en el versículo solamente dijera que iban anunciando el evangelio, el versículo se entendería, pero la Biblia añade, el Espíritu Santo inspiró a Lucas a poner este detalle, por todas partes. Sabemos que ellos fueron por Judea, fueron por Samaria, por todas partes en el camino donde iban anunciando. Tu evangelismo tendría que ser entonces constante. ¿Cómo debería ser nuestro evangelismo? Intencional, y ahora vemos que también debería ser constante por todas partes, donde iban, donde estaban, en el lugar en el que Dios nos lleve. Hace un momento hablamos acerca de que como jóvenes tenemos diferentes grupos de amigos, de deportes quizás, tenemos grupos de, no sé, de gustos, de películas, de música, muchas cosas, amigos en común del barrio, tantos amigos que tenemos que no son creyentes, a los cuales tú deberías estar hablándoles. En donde te encuentres, en la universidad, quizás en el instituto, tú deberías compartir el evangelio. Y no solamente a jóvenes, a todos en realidad. El evangelismo ha de ser constante. No sirve que tu evangelismo no sea intencional y no constante. Porque no solamente deberías compartir cuando te da ganas. Eso no es muy funcional. Eso quizás no sirve mucho. Si solamente hablas una vez, 2 veces al año, quizás no estás entendiendo bien que el evangelismo es un mensaje radical. No debería en todo caso sorprendernos quizás
un cambio de universidad, un cambio de hogar, de departamento, cambiar de donde estamos viviendo, ir a otra ciudad, o los que ya están trabajando, cambiar de trabajo, y tú sabes y dices, ¿por qué me está pasando esto? Yo quería estar aquí. Quizás Dios te está moviendo a hablarle a alguien más, y no deberías estar pensando en el por qué, sino cómo es que ahora hay más personas a las que puedo llegar. Entonces no debería sorprendernos estas cosas. Recuerda, estos esparcidos fueron sacados de su casa, fueron sacados de su comodidad, pero ellos no olvidaron este enfoque y donde estaban, donde se encontraban, iban anunciando por todas partes. Por eso te digo que no tendría sentido que no sea intencional y no constante. Cuando nosotros pensamos en anunciar el Evangelio de forma intencional y constante, automáticamente estamos quizás poniendo límites, pero no hubo límites para ellos, para estos hombres. Recuerda, eran esparcidos, estaban siendo perseguidos, no hubo límites. ¿Debería ser acaso ocasional solo cuando nos recordamos? ¿Deberían de buscarnos ellos a nosotros para que les hablemos de Cristo? Ellos no saben que nosotros sabemos la verdad. El mundo está buscando esperanza, está buscando consuelo, ahora más que nunca, está buscando una esperanza, un consuelo. Y tú sabes dónde está, pero estás callando y no deberías callar. También te están pasando cosas, a ellos también, pero tú tienes la verdad, tú sabes la respuesta, pero ellos todavía no. Deberías hablarles, deberías decirles, yo tengo esperanza. Y tú también puedes tenerla. Quiero presentarte a Cristo. Él cambió mi vida y estoy seguro que puede cambiarla. Tú tienes este mensaje radical. Y estos hombres lo hicieron de una forma intencional y constante. El mundo les está trayendo. Satanás está cegando su entendimiento. ¿Y quiénes le van a predicar? Somos nosotros esas voces que claman en el desierto. Necesitamos estar enfocados en la incomodidad para hacer un evangelismo intencional y constante. Rápidamente, algunas conclusiones en estos puntos que hemos ido dando. Tenemos un punto más, pero no debemos olvidar que esta es nuestra responsabilidad. Porque ellos no saben. Y no te van a hablar de eso muchas veces. Y tú tienes la verdad. La persecución en este tiempo jugó un papel importante en la difusión del Evangelio y en el esparcimiento, en el crecimiento de la iglesia. Fue inevitable para estos primeros cristianos. Y gracias a ellos, a que no callaron, la iglesia ha llegado hacia nosotros, ha llegado a tu vida y tú puedes llevarla a otros más. No sabes lo que Dios puede hacer en tu vida. Quizás solo piensas que puedes llegar aquí a Arequipa, pero Dios te puede usar en cualquier parte del mundo si tú decides hablar y no callar. A menudo nos sentimos molestos ante cualquier situación que cambie nuestra comodidad. Pero la incomodidad puede ser una de las mejores cosas para nosotros porque Dios puede trabajar a través de nuestros sufrimientos, a través de la incomodidad. La próxima vez que te sientas tentado en quejarte de que ¿por qué me están pasando estas cosas? O de las circunstancias dolorosas que están pasando en tu vida, detente y piensa y pregúntate si es que es lo mejor, porque Dios está obrando y está trabajando en ti y quiere que hables y que no calles. Necesitamos estar enfocados en la incomodidad para compartir un evangelismo de forma intencional y constante, compartir este mensaje radical. Ahora que ya sabemos que estos hombres iban anunciando el Evangelio, que eran hombres comunes y corrientes y que lo anunciaban de una manera intencional y constante, una cuarta pregunta: ¿por qué deberíamos evangelizar? ¿Cuál es la razón de la cual deberíamos evangelizar? Entonces vamos a continuar con más versículos del capítulo 8 y vamos a ver a Felipe. ¿Quién es este Felipe? Es uno de los esparcidos. Felipe es uno de los diáconos que se eligieron en Hechos capítulo 6. Este Felipe es uno de ellos también, es uno de los esparcidos. Entonces, ¿por qué deberíamos evangelizar? Número 4.
En primer lugar, recuerda que esto es un mandato. Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 nos menciona esto. Y te das cuenta que este es el cumplimiento de este pasaje, de esto que dijo Jesús: me seréis testigos. Ya fueron testigos en Jerusalén y ahora lo serán en Judea y en Samaria. Ahora, Samaria no es un lugar muy querido por los judíos. Cuando Babilonia invadió a Jerusalén y el reino del norte fue llevado a Babilonia, Babilonia trajo de su nación para juntarlos, unirlos y mezclarlos. Es por eso que los de Samaria no son tan queridos, porque ya son una mezcla. Ya son judíos, pero también de otras naciones. Por eso es que los judíos no querían tanto a los de Samaria, pero el evangelio es para todos. Entonces, ¿por qué deberíamos evangelizar? Es un mandato, chicos. Es un mandato para todos, es un mandato para mí, es un mandato para ti. Jesús nos dijo que seremos testigos. Dios nos ordena a todos evangelizar. Ya hemos visto que Dios trabaja a través de la incomodidad. Él usó la esparción y luego la persecución. Es un mandato. Y acá vemos a Felipe. Vamos a ver diferentes versículos que está predicando en Samaria, una ciudad rechazada por los judíos. Versículo 5 dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 12: pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Versículo 35: entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 40: anunciaba el evangelio en todas las ciudades. En Hechos capítulo 21, versículo 8, vemos que se le pone el sobrenombre de Felipe el evangelista. Entonces, Felipe adoptó para sí mismo esta responsabilidad de anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque es un mandato. Ahora, versículos más adelante, vemos versículo 26 y versículo 27, que viene un ángel del Señor y le habla a Felipe diciendo: levántate y ve al sur. Más adelante vemos que él se levantó y se fue. Él obedeció porque él entendió que era una ordenanza el compartir el evangelio. Versículo 29 y 30: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y al instante Felipe obedeció, dice, acudiendo Felipe. Entonces vemos que Felipe predicó en Samaria y también hablaba cuando Dios le daba esta oportunidad. Pablo también dijo: me es impuesta necesidad. Yo soy deudor para todo aquel que no conoce el evangelio. Es un mandato general y es natural en nosotros compartir a otros de Cristo. Muchas veces somos usados de diferentes partes en esta cadena del evangelio. La segunda razón de por qué deberíamos compartir el evangelio es que hay quienes engañan al mundo. Dicen ser la verdad, dicen ser la respuesta o tener la respuesta a los males de este mundo. Hacen grandes promesas y prometen salvación, pero solo están buscando lo suyo, edifican su propio reino y apartan de Dios a aquellos que buscan sinceramente a Dios.
Deberíamos anunciar porque hay quienes están engañando al mundo. Versículo 9, mira lo que dice ahí. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y mira lo que dice ahí, y márcalo, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Versículo 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por las personas que no conocen el Evangelio, que no han escuchado de Cristo? Porque este mundo les está engañando, porque hay muchos que están engañando con un mensaje diferente, con un mensaje falso, haciendo falsas promesas que no tendrán. Y el mundo quiere escuchar promesas, el mundo quiere escuchar y tener esperanza. Y nosotros tenemos la verdad. Hay quienes están engañando al mundo, como vemos aquí que se presenta este hombre llamado Simón, que estaba engañando a toda la ciudad de Samaria. Y la gente creía en él porque ellos también querían esperanza, ellos también querían la verdad, pero no estaban escuchando la verdad. Entonces viene Felipe y les habla a ellos, y cuando ellos oyeron, hasta el mismo Simón quiso seguirles. Nosotros sabemos cuál es la verdad. Está en nosotros quitarles la venda de los ojos y presentarles a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús es todo lo que necesitamos para tener salvación. Y déjame decirlo de esta manera, joven que estás allí. O trabajas para Dios, o somos colaboradores de Él, o somos colaboradores y partícipes de Satanás que está engañando al mundo. No podemos estar en ambos equipos. En realidad, si no estamos con Cristo, estamos con Satanás. Si no hablamos, estamos con Él. Si no compartimos, estamos con Él. Si no testificamos, si no compartimos el Evangelio, estamos del otro lado. Tú decides en qué lugar estar. Ya el Evangelio vino a tu vida. Ya tienes la verdad. Ellos todavía no la tienen. Y otra tercera razón en la cual, ¿por qué deberíamos de nosotros anunciar? Esto es algo muy importante, y es que trae gozo en las personas que lo reciben. Podemos ver a Felipe, que está predicando en Samaria, en todo el capítulo 8, que está predicando el Evangelio. Mira lo que dice en el versículo 8. Versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Jóvenes, el Evangelio a tu vida ha cambiado tu vida. Ya no eres el mismo. Ahora puedes sonreír. No sé si escuchaste esto. Antes era feo, sin Cristo. Ahora con Cristo sigo siendo feo, pero feliz. Tengo gozo en mi vida. Y es que en verdad Cristo, cuando viene a tu vida, trae gozo. Y cuando Cristo llegó a las personas que estaban en Samaria, les trajo el gozo. Porque ahora ya conocen de Cristo y ya tienen una esperanza. El Evangelio trae gozo a quienes lo reciben. Felipe en la ciudad expulsó espíritus inmundos, a los paralíticos y cojos los hizo andar, hizo mucha sanación, pero en realidad eso no es la fuente de gozo. Eso nos puede dar felicidad, y tú sabes que la felicidad es pasajera, nos alegra, pero lo que realmente les dio gozo es que ahora tenían esperanza de que podían pasar muchas cosas, pero que después estarían con Cristo, de que ahora ya son hijos de Dios. Chicos, esto es gozo, esto es muy emocionante, esto llena de alegría porque Cristo está en nuestra vida. Ahora somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero hay quienes todavía no lo son. ¿Por qué deberíamos evangelizar? Porque trae gozo a quienes lo reciben. Había gozo porque ya no eran engañados.
Sabemos nosotros que somos hijos de Dios, que somos aceptos en el amado, que ya no hay ninguna condenación, que tenemos esperanza y la muerte ya ahora es ganancia porque estaremos con nuestro Dios. Hemos sido redimidos, perdonados, no hay mancha en nosotros, somos más que vencedores y por eso hay gozo y podemos estar así. Podemos tener riquezas, posiciones, pero eso no es fuente de gozo. Lo mismo pasó con el eunuco. ¿Recuerdas? Felipe también fue llevado porque había una urgencia para Dios de compartir el evangelio a todos. Cuando tú lees en Hechos 8, para ir con el eunuco tuvo que caminar mucha distancia. Pero él entendió que era su responsabilidad. Había una gran urgencia de compartir a todos. Entonces, este eunuco quizás estaba buscando, y hay tantos que buscan respuestas y que están a la espera de que alguien les hable. Son campos blancos y están rogando por saber de Dios. Versículo 31 y 34 puedes ver esto cuando Eunuco y Felipe se encuentran y conversan, y luego también hay gozo en la vida de él. Versículo 39 lo leemos, dice: cuando subieron del agua, luego que Felipe le habló y se bautizó y le explicó Isaías qué es lo que estaba leyendo el eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y luego vamos a explicar esta frase. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero mira cómo sigue este hombre: y siguió gozoso su camino. Porque ahora entendió, porque ahora tenía a Cristo. Y esa es la verdad. Chicos, necesitas compartir de este gozo. ¿Es que acaso no hay gozo en tu vida? Y estoy seguro que sí. ¿Y por qué no querer compartir este gozo a otros más? Entonces, este eunuco dice que se fue lleno de gozo. El gozo que Dios nos da es un gozo, como dice, inefable, que no cambia. Es algo interno y al mismo tiempo eterno. Puedes creer tenerlo todo, pero sin Cristo realmente no tienes nada. Entonces, dice en el versículo 39 que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y después vemos que él aparece en otra ciudad. Entonces, fíjate que para Dios le era una urgente necesidad ir y compartir el evangelio a otros. Es esa la razón de este gran milagro. Era urgente seguir compartiendo a muchos más, y había un hombre dispuesto. Era Felipe, que había salido en la persecución. Era uno de esos esparcidos y habló a Samaria, una ciudad no muy querida. Y tuvo que caminar mucho para llegar hasta donde estaba el eunuco. Se esforzó demasiado. Y aún no contento con eso, el Espíritu le dice: el Señor quiere usarlo aún más para seguir compartiendo y tiene que ser llevado a otra ciudad. Y como a Dios le urge que todos sean salvos, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, hace un milagro en su vida. Y ese milagro también puede hacerlo en tu vida. Por eso hace un momento te mencioné que tú no sabes hasta dónde Dios te puede llevar si tú decides hablar y no callar, si tú decides compartir este mensaje radical. Y una última razón en la cual, ¿por qué deberíamos de anunciar el evangelio? ¿Sabes por qué deberías hablar y no callar? Porque esto anima a que otros anuncien las buenas nuevas. En Hechos 1:8, no sabemos si Felipe estuvo, posiblemente, cuando Jesús dice: me seréis testigos. Quizás estuvo, no lo sabemos en realidad. Se puede creer que sí, posiblemente, pero sí sabemos que estuvo Pedro y Juan, sus discípulos. De ellos sí podemos estar seguros porque siempre estaban con Cristo. Entonces, ellos sabían que tenían que hacerlo, Pedro y Juan. Pero siempre ayuda a que otro tome el primer paso. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando Felipe fue a hablar a Samaria, los que estaban en Jerusalén, que se quedaron, ¿recuerdas? Los apóstoles, Pedro y Juan y los otros, al oír noticias de que en Samaria se estaba predicando a Cristo, los discípulos dijeron: ¿qué está pasando?
Tenemos que ver qué está pasando allí. ¿Quién está hablando? Gente se está convirtiendo, los de Samaria se están convirtiendo, y así que deciden mandar a Pedro y a Juan. Y cuando ellos van a Samaria, versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces ellos van a ver y ¡wow! Conocen que el evangelio ha llegado a ellos. Pero déjame decirte y recordarte que ellos ya sabían que esto tenía que pasar, porque Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos ya lo tenían aquí presente, ellos ya sabían. Ellos habían escuchado también cuando Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos sabían esto. Ellos ya habían escuchado esto, y específicamente habían escuchado cuando Jesús les dijo: me seréis testigos en Samaria. Entonces, estos discípulos van, ¿y qué es lo que hacen? Cuando regresan, mira el versículo 25, avancemos un poco más, versículo 25, dice: y ellos, refiriéndose a Pedro y a Juan, que habían ido hasta Samaria, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pero ellos no hubieran llegado allí quizás si es que Felipe no hubiera tomado el primer paso de ir y anunciar, si es que estos esparcidos no hubieran anunciado, no se hubieran enfocado en anunciar el evangelio. ¿Sabes qué, joven? Sé que también, así como tienes amigos que no son creyentes, tienes amigos que sí son creyentes, pero que quizás que por miedo, que por vergüenza, que por el qué dirán o se apartarán de mí, no hablan. Y quizás estás en el mismo grupo con ellos. Pero ¿sabes qué? Si tú tomas este primer paso, ellos también lo tomarán. Si tú te animas a ser el primero, ellos también vendrán contigo. Y así compartirán el evangelio a muchos más. Y es que anima a otros a anunciar las buenas nuevas. Cuando tú tomas esta decisión de compartir el evangelio, animas a que los otros también puedan hacerlo. Entonces, vemos que Pedro y Juan, cuando regresan de Jerusalén a Jerusalén, de Samaria, ellos también andan compartiendo el evangelio. El ejemplo que das anima a otros a hacerlo. A veces nos cuesta tomar este primer paso, pero no esperes a que otro tome ese paso. Tómalo tú. Somos como carbones en una brasa. Un carbón que no está cerca de los demás carbones que están encendidos terminará apagándose. No calentará nada. Y muchas veces así somos. Pero si estás todos juntos, todos los carbones están juntos, estos producen más calor. Estos se encienden a sí mismos. Y de esa manera nosotros cuando compartimos y somos los primeros en ir y otro más viene y otro más viene, somos carbones que se van encendiendo para anunciar este mensaje radical. Mantenernos enfocados en situaciones difíciles es la clave para no desviarnos de compartir este mensaje radical. Dios nos va a usar a donde nos lleve para llevar su palabra. Con esto deberíamos tener claro que jugamos un rol importante en la difusión del evangelio. Nuestra decisión de anunciar o no anunciar el evangelio influye en la eternidad de muchos. Tú deberías ser el primero en decir: yo debo anunciar, porque si tú no lo haces, quizás nadie lo va a hacer. Y esta persona quizás era su último día en esta tierra y luego, ¿sabes qué? Estará en el infierno por toda la eternidad. Pero tú puedes cambiar su vida si tú decides hablar, porque no es tu mensaje, es el mensaje de Cristo. No te desenfoques, enfócate en compartir este mensaje radical y haz que la vida de ellos sea diferente como la es tu vida. Una vida llena de gozo, una vida llena de Dios y de sus bendiciones. No bendiciones terrenales, sino eternas allá en los cielos. Joven, habla y no calles. Comparte con otros. Y que el Señor te use en cualquier parte del mundo. Que Dios te bendiga, joven. Gracias por estar y compartir con este taller.
Hay muchos más que van a venir, no te los pierdas.